Qué bueno saludarlos una vez más y tener esta gran oportunidad que tenemos semana a semana de, de alguna manera virtualmente reunirnos y poder tener la oportunidad de sentarnos a los pies del Maestro y aprender de lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Hemos venido teniendo un estudio por ya algunas semanas que se ha extendido bastante. Hay mucha riqueza en esto que Jesús habla acerca de la vid verdadera, y cuando habla de eso, pues habla de bastantes personajes, habla de Él mismo, habla del Padre, habla de nosotros, sus hijos, pero también habla de las circunstancias que están implícitas dentro de cómo da su fruto la vid. Así que hoy quiero hablar un poco acerca de la estrategia del cultivo, cómo Dios ha diseñado una estrategia específica para que nosotros seamos madurados y seamos criados en medio de una estrategia que a Dios le plujo poder ponernos a cada uno de nosotros en diferentes ambientes donde hemos de dar fruto y fruto en abundancia. Antes de iniciar, quisiera recordar algo que un hombre que dejó su marca en la historia, no es precisamente un personaje bíblico, pero estoy más que convencido que es un hombre con principios fundamentales, principios básicos fundamentales. ¿Quién fue quien dijo esto? Al salir por la puerta hacia el portón que me llevaría a mi libertad, sabía que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, todavía estaría en la cárcel. Esta fue una frase que Nelson Mandela, uno de los hombres más importantes del siglo pasado, nos legara cuando, después de haber estado prisionero políticamente por muchos años, obtuvo la libertad y al salir de la cárcel se convirtió en el primer ministro de Sudáfrica. Así que es interesante porque este hombre que se convertiría en el presidente de una Sudáfrica lastimada y golpeada por el racismo y la discriminación racial, sufrió un encarcelamiento injustificado por tomar una posición contra esas injusticias raciales y por lo que se llamó en el Sudáfrica el apartheid. Eh, Pienso que este hombre nos enseña cosas que aprendemos en el cristianismo y que a veces no las logramos ver tan prácticas hasta que nosotros mismos pasamos por ahí. Porque yo me pregunto, ¿qué pasaría si la prisión fuera el lugar sucio donde el presidente Mandela debía de fructificar, ese campo horrible donde se cultivaba y se refinaba todo lo que lo convertiría a él en un gran líder? ¿Qué tal si este hombre se hunde en la depresión ahí en esa cárcel? ¿Qué tal si este hombre, estando ahí en la cárcel, se corrompe y se arruina, como le pasa a tantos hombres que tienen el infortunio de pasar por una prisión? Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si este hombre no responde adecuadamente a ese aprisionamiento y a ese trato de Dios, ese cultivar de Dios en medio de un lugar nada, pero nada atractivo? Nos damos cuenta de que Dios tenía una estrategia en esos lugares horribles, en esos lugares terribles, en esos lugares tan difíciles, ya que esos fueron los campos en el que Dios decide cultivarnos. ¿Cómo hacemos cambiar de parecer a Dios cuando Él decide cultivarnos en medio de ambientes tan tóxicos, tan complicados, en medio de ambientes tan despreciables para nosotros, pero tan apreciables para nuestra vida, que está creciendo y que está madurando y que se está preparando y se está enfilando al propósito para el cual fuimos creados por Dios? Sin lugar a dudas, Dios tenía una estrategia en esos lugares sucios, en esos lugares horribles, ya que esos fueron los campos en los que Dios decide cultivarnos. Es un deseo de Dios, es el propósito, el beneplácito de Dios, es el ejercicio de la voluntad de Dios. Tenerte en un lugar donde probablemente no es tan espacioso, no es tan atractivo,
Es un lugar donde ya estás desesperado de estar allí por tanto tiempo porque sigues viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y tristemente vas a seguir viendo lo mismo hasta que no conceptualices que en ese lugar Dios te puso por su beneplácito y porque es ese lugar donde Dios te va a dar el privilegio de dar mucho fruto y fruto en abundancia. Yo no sé si usted ha notado, pero hay una propensidad humana, somos tan propensos a meditar sobre lo desastroso a costa de lo próspero. Preferimos como seres humanos pensar en la prosperidad y no pensamos realmente en que el desastre, lo difícil que estamos pasando, lo inconveniente que vivimos, nos va a despertar dentro de nosotros una fibra que nos va a sacar adelante, que nos va a hacer superar las situaciones complicadas que en ocasiones nos toca superar y vivir y pasar al otro lado de ellas. Hacemos todo para evitar las experiencias horribles de la vida y sin comprender a veces el hecho de que los vástagos que germinamos en esta vid que se llama Jesucristo, en esta vid que se llama la vida cristiana, nosotros que somos esos vástagos germinados, nunca podremos entender el proceso de cultivo desde nuestro propio punto de vista, que es limitado. Cuando brota la uva no sabe de en qué lugar fue plantada la semilla. La uva no es consciente de que todos los líquidos y todos los jugos que contiene debajo de su cáscara, ella no sabe que eso fueron lluvias de lluvias de lluvias por temporadas, por ciclos, para que esa savia que corre por la vid diera y brotara un pámpano, y ese pámpano diera un fruto, que es esa uva que hoy al machacarla se exprime un jugo tan valioso. Y si todo lo que ha sufrido usted en su vida fue necesario para cultivar la grandeza que hay dentro de su interior, porque espero que a estas alturas de la vida usted ya se ha dado cuenta que fue depositada una grandeza dentro de nosotros. David era un niño que tenía dentro de él un rey. Y eso nos demuestra que dentro de cada niño hay un rey. Pero también nos manifiesta que dentro de cada rey hay un niño. Es interesante porque luchamos a veces contra la soberanía de Dios porque no nos gusta dónde nos ha colocado el proceso de Dios. Los lugares de proceso no siempre son lugares bonitos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un proceso de la carne de res, por ejemplo, o de la carne de cerdo, por ejemplo. Una de las primeras cosas que hay en esos lugares es muerte. Otra de las primeras cosas que usted ve en esos lugares es sangre. Se destaza, se parte por pedazos las piezas. Pero qué delicia después poner un filete de res en un plato asado o horneado, no sé cómo lo prefiera usted, pero los lugares de proceso no son lugares agradables. El producto final se vuelve muy atractivo, pero los lugares de proceso no son lugares agradables, no son lugares donde toda la gente quiera estar. Sin embargo, donde lo encontró el Señor a usted y donde Él decide plantarlo, pueden ser lugares bien distintos uno del otro. Porque a veces Dios nos toma en lugares complicados, pero vamos a ser plantados en lugares donde vamos a tener que superar las inclemencias del tiempo, pasar por tormentas, pasar por desiertos, pasar por temporadas donde hay sequedad en nuestra vida, pero después de cada tormenta seguramente hay un brote de vida. Yo quiero animarlo y recordarle que aunque esta pandemia que estamos viviendo está causando mucha tormenta, mucho dolor, mucha angustia, después de que ha habido mucho dolor, a lo menos en una mujer, después de que hay mucho dolor, seguramente nacerá una nueva vida. Estamos pasando por una pandemia y por un tiempo muy difícil, de mucho dolor. Esta pandemia quizás nos ha provocado mucho dolor, pero le traigo buenas noticias. Después de mucho dolor, hay vida nueva. Hay una nueva vida.
se da a luz algo. Y en el Apocalipsis hay una mujer que está destinada a dar a luz. Y hay un dragón que hace guerra contra esa mujer, pero la guerra de ese dragón no impidió en el Apocalipsis, capítulo 12, que esta mujer diera a luz ese hijo varón. El enemigo se ha opuesto quizás en medio de esta pandemia a tu fe, a tu confianza, a tu esperanza, a la palabra que se ha amontonado por años en nuestros corazones. El enemigo se ha opuesto, pero eso no va a impedir que tú des a luz eso que Dios engendró dentro de ti. Te animo, te invito a sostener la fe, a mantener la fe, a no ser como los que se vuelven atrás, a no ser como los que dan un paso hacia atrás, porque dice la Escritura que si alguien se vuelve atrás, no agradará el alma del Señor. Esto está a punto de terminar, pero también estás a punto de dar a luz aquello que Dios engendró en la soledad, aquello que se quedó solo, aquello que se quedó en tinieblas, pero que después de las tormentas ha fructificado y ha germinado. Es mi deseo que tú y yo podamos ser capaces de ver ese fruto delante de nuestros ojos, delante de nuestros hijos y delante de nuestros seres amados, y por sobre todo, delante de la nube de testigos en los cielos que han logrado ser victoriosos en la vida cristiana, tal y como tú y yo lograremos ser victoriosos en esta vida cristiana y en esta etapa difícil. Les bendigo en el nombre de Jesús y les invito para la próxima semana, donde podamos seguir escudriñando la Escritura y recibir estas maravillas que Dios tiene para nosotros. Hasta la próxima.